debían delegarlas en herencia, nunca venderlas. Era una especie de ley no escrita en ninguna parte, pero todos los accionistas la conocían y respetaban, pues algunos que habían osado venderlas, poco después aparecían muertos en las formas más extrañas. No obstante, estaba estipulado que durante todo el mes de enero de cada año podían pasar a cobrar sus ganancias, y así se hacía puntualmente. Pero las acciones eran tantas, tan repartidas estaban, y su valor resultaba tan pequeño, que eran pocos los que en el mes de enero de cada año pasaban a recoger sus beneficios. Apenas unos cuantos miserables de aquel submundo que se veían sin un penique y acudían a cobrar. En el 90% de los casos esto no sucedía, y aquel local funcionaba sin problemas económicos. Para los más, la acción que poseían les servía como carné acreditativo para ser tratados en el Half Moon como clientes preferentes. El gerente del club era un tipo extraño, silencioso, temido dentro de aquel inframundo y al que apodaban Velatorio, quizás por el color de su piel, quizás porque tenía otro negocio a las afueras de la ciudad, junto a la carretera que conducía a Southampton. Aquel negocio no era de accionistas, le pertenecía en su totalidad y estaba completamente en regla. Se trataba de una funeraria especializada en la incineración de cadáveres y se contaba de él que hacía trabajos especiales, pero Scotland Yard nunca le había podido probar nada ilegal. Velatorio tenía 2 empleados fijos en su funeraria incineradora. En ocasiones, si la ceremonia lo requería, porque los familiares del difunto eran muy pudientes, contrataba a empleados que solía sacar del Half Moon, tras hacerles tragar, seguidas y casi sin respirar, media docena de tazas de café. Algunos de ellos habían sido sepultureros o pertenecido a este sector profesional en distintos puntos del Reino Unido y otros países de la Commonwealth. Los vecinos del Half Moon habían elevado muchas quejas al municipio que habían terminado estrellándose contra la burocracia legal. Siempre que el local entraba en pleitos, aparecían los más afamados abogados que lo defendían, cobrando espléndidos emolumentos. Los vecinos, ante la inutilidad de sus protestas, habían ido emigrando de las inmediaciones del lugar y los apartamentos y habitáculos que rodeaban el local se habían desvalorizado, siendo ocupados por gente miserable. Muchos de aquellos habitáculos eran empleados como prostíbulos clandestinos a los que acudían provincianos, extranjeros de escaso poder económico y marineros que se acercaban a las ciudades de Southampton, donde atracaban sus barcos de las más variadas banderas. El inspector Hastings, debido a la peculiaridad del nightclub y a cuanto le rodeaba, había conseguido colocar a 2 agentes fijos de guardia durante las noches, no juntos ni aparejados, pero en sus respectivas rondas se cruzaban cada hora justo delante del Half Moon. Se comentaban las novedades habidas y nunca se separaban más allá de lo que alcanzaban sus silbatos de alarma. La construcción del edificio donde se ubicaba aquel antro llamado Half Moon se perdía en el tiempo y en los avatares de la historia. Se sabía que el local estaba dividido en 2 plantas, una a nivel de la calle y otra que era sótano y donde se solía jugar a los naipes. Bajo el sótano había una bodega antiquísima, que solo se utilizaba en 1/10 parte de su capacidad por las dificultades que entrañaba llegar hasta ella y por la inseguridad que ofrecían sus techos, aunque las paredes eran de bloques graníticos que debían de hablar de una construcción milenaria. En voz baja se comentaba que allí había mucha más profundidad, e incluso había galerías a un nivel más bajo que el de las propias cloacas conocidas. De interrogar a los responsables de las subdivisiones de colectores, estos acabarían admitiendo que había cloacas tan primitivas que se perdían en los orígenes de la misma ciudad y que muchos de sus trazados se desconocían por no comunicarse con los colectores más modernos. No planteaban problemas porque en muchas ocasiones se hallaban totalmente anegadas de aguas de lluvias o aguas procedentes de filtraciones de colectores extendidos a niveles más altos. De vez en cuando, al efectuar excavaciones para levantar grandes edificios y ubicar bajo los mismos 2 o 3 subsótanos para estacionamiento de vehículos, se descubrían colectores en desuso y que quedaban seccionados por las construcciones. Se optaba por taponar sus bocas con hormigón para impedir filtraciones a los garajes subterráneos de los nuevos edificios. Se rumoreaba que lo mismo había ocurrido en los cimientos del nuevo Scotland Yard, pero en todo momento las autoridades habían hecho oídos sordos a tales comentarios, puesto que tampoco había modo de comprobarlo. Los zampones, que para huir de la policía o de situaciones apuradas habían tenido que escapar por los laberínticos corredores del subsuelo plagados de ratas,